Ahora vamos a hablar un poco, ya que hemos definido el comportamiento de los materiales por separado, concreto y refuerzo, vamos a hablar un poco del vínculo entre ellos, de cómo estos interactúan, en especial lo que tiene que ver con el fenómeno de creación de grietas y transmisión de tensiones que van a ser de carácter triaxial dentro de los elementos. En muchas oportunidades, ese vínculo entre concreto y refuerzo suele ser, abordado en la normativa por ciertas longitudes de desarrollo mínima en las barras, con terminaciones de gancho y con cierres que aseguren que esos ganchos, tanto para acero longitudinal como transversal, pues terminen siendo adecuados, ¿no? Den la resistencia suficiente, en especial cuando tenemos tracción del acero en una dirección. Pero lo que vamos a ver a continuación va un poco más allá, y lo que vamos a tratar de entender es ese mecanismo interno de creación del sistema triaxial de fuerzas que se genera por ese vínculo entre concreto y refuerzo. Porque para nosotros es vital entenderlo a fin de dar base a las ecuaciones constitutivas que se suelen utilizar en análisis no lineales de concreto. Así que tenemos que ir un poco más allá. Pero es importante destacar que ya la normativa lo toma en cuenta a través de otro tipo de referentes. ¿Okay? Lo que aquí vamos a ver es el fundamento mecánico. Para eso vamos a entender que debido a la resistencia limitada en tracción del hormigón, obviamente vamos a necesitar una armadura que va a estas veces a asumir las fuerzas de tracción que no va a resistir tanto el hormigón. Y en la parte derecha vamos a ver en la figura que se muestra un montaje experimental para exponer específicamente esa transmisión de fuerzas entre el hormigón y una barra de refuerzo. El sistema se caracteriza entonces por un desplazamiento relativo de la barra en comparación con el bloque de hormigón, y además podemos ver la fuerza en tracción aplicada sobre la barra y el apoyo del hormigón, que está en color marrón a la derecha, donde se muestra la transmisión de fuerzas hacia la base de ese mecanismo. Aquí hay tres mecanismos básicos que van a soportar ese deslizamiento o van a generar ese vínculo concreto-refuerzo. El primero es la adhesión como conexión rígida entre las capas límites de hormigón y acero, que muchas veces tiene un componente químico entre los dos materiales. Otro mecanismo de conexión o transmisión de tensiones va a ser la fricción deslizante entre las capas externas del hormigón y del refuerzo. Y el tercer mecanismo es aquel provocado por las nervaduras o abolladuras dentro o sobre la superficie de la barra estriada. Y por lo tanto esas estrías van a generar un bloque de compresión que va a impedir o va a estar en contra del deslizamiento relativo. Por cierto, ese último mecanismo que acabamos de mencionar es el que más contribuye a la fuerza de conexión entre armadura cuando se trata de evitar un desplazamiento relativo entre concreto y el lado del refuerzo. Esta interacción, debido a esas superficies acanaladas, conduce a un estado de tensión que es triaxial, un estado de tensión dentro del cuerpo del hormigón que rodea inmediatamente la barra. Y eso es lo que se ilustra esquemáticamente en la figura que está a la derecha, donde podemos ver una proyección de una sección transversal plana, y se puede ver cómo allí de forma inclinada se ven unos puntales de compresión. De hecho, vamos a tratar de señalarlo específicamente. ¿Okay? Estos puntales de compresión que hacen la terminación de un cono de tensiones. ¿Ok? Entonces, esos puntales oblicuos arriostran contra la nervadura en la barra corrugada. A su vez, esos mismos puntales van a formar un cono en esa vista espacial. Por eso es que decimos que es triaxial, o sea, es tridimensional el espacio tensionante aquí. Y por lo tanto, al final de ese cono es necesario un anillo de tracción circunferencial para redirigir la compresión del cono a una especie de compresión cilíndrica alineada con la fuerza de las barras de refuerzo. Obviamente vamos a tener compresión por un lado, pero también vamos a tener tracción para poder obtener equilibrio de fuerzas. Ese cilindro que se va a generar, por el equilibrio de fuerzas que está aquí en la parte derecha alrededor de la barra de refuerzo, se activa mediante los esfuerzos de tracción dentro del cuerpo del hormigón. Entonces, nosotros vamos a tener realmente una zona de acción envuelta por este cilindro que a su vez va a contener estos conos de compresión con componentes tanto en compresión con estos struts o puntales y componentes de extracción en este otro. Por lo tanto, podrían generarse grietas perpendiculares a la dirección axial de la barra y también se van a generar grietas
asimismo en la dirección de estos conos de compresión y que, por cierto, van a generarse cuando se ha superado la capacidad atracción del concreto. Fíjense que aquí tenemos otra imagen. Esto está tomado del libro Non-Linear Mechanics of Reinforcement Concrete de Makawa. En el 2003 se plantea este libro súper interesante que pueden buscarlo, ¿no? Que es La mecánica no lineal para concreto reforzado, y donde se muestra exactamente los mismos sistemas. ¿Okay? Aquí se está viendo cómo tenemos un sistema de conos de compresión que van a generar obviamente unos struts o puntales de compresión. Por equilibrio, de forma circunferencial, vamos a tener tensión, y todo esto va a estar contenido en esa tensión normal por equilibrio dentro de este cilindro que los envuelve a todos, ¿no? Entonces, esos anillos de tensión circunferencial y también de tensión axial son los que realmente terminan produciendo las grietas. Noten que aquí tenemos estas grietas macro que pueden producirse por esa tensión cedente en dirección circunferencial, son grietas primarias, y también vamos a tener algunas grietas secundarias cónicas debido precisamente a estos conos de compresión. Me gustó incluir esta imagen porque realmente es bastante ilustrativa de lo que está ocurriendo. Si nosotros volvemos al ejemplo, un corte en esa interfaz entre la barra de refuerzo cilíndrica y simplificada y el cuerpo de concreto va a exponer un flujo de fuerza de enlace que en esta figura se está representando con la letra T y que es una fuerza relacionada con la ecuación que vemos en la parte superior, ¿okay? Con la fuerza de la barra de esfuerzo F sub S por la fuerza en el steel, en el acero, y la fuerza resultante F sub C, que es la fuerza en el concreto, en el cuerpo de concreto. Entonces, el desplazamiento relativo entre la barra de refuerzo y el concreto se mide mediante un deslizamiento que vamos a llamar S. Esa noción de deslizamiento supone que la deformación del hormigón en una sección transversal es aproximadamente homogénea, eso sí, alejándonos un poco del entorno inmediato de la barra de refuerzo, y definen ese deslizamiento como la diferencia entre los desplazamientos longitudinales del área exterior del hormigón y del eje central de la barra de refuerzo. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es cómo cambia esta fuerza tensionante en función. Y noten que aquí tiene que haber un equilibrio de fuerzas, por eso es que estamos hablando del delta de la fuerza del acero. Debe ser igual con respecto a X que el delta de la fuerza del concreto. ¿Ok? Entonces podemos decir que esta fuerza traccionante va a depender, por lo tanto, del deslizamiento relativo que se produzca. ¿Pero por qué? Porque nosotros aprendimos en la lámina anterior que a medida que ese deslizamiento va haciéndose más progresivo, se van desarrollando pues algunas grietas secundarias localizadas y grietas primarias. Y por lo tanto, al producirse esa grieta, si bien se activa la capacidad de tracción del acero, se desactiva, digamos, el aporte del concreto. Por lo tanto, la resistencia va a ser cada vez menor. Por eso podemos decir que la fuerza T va a depender, noten que aquí dice, es una función de S. Recordando que S es el desplazamiento relativo. ¿Ok? Una formulación alternativa supone una circunferencia constante de deformación U de una barra de refuerzo y deriva una tensión de vínculo que en lugar de llamarla T, se llama en este caso tau, que también va a ser función de S. ¿Ok? Pero en este caso, el tau va a venir entre la fuerza representativa y el U, que es la circunferencia de la barra de refuerzo. Esta segunda, cuando ustedes vean tau, es porque esa fuerza va a venir en función del diámetro de la barra. Y generalmente se utiliza esta segunda formulación, que igual es una fuerza, solamente que ahora va a venir dada en función también del diámetro de la barra, ya que es independiente de las propiedades geométricas específicas de la barra. O sea, independientemente de si usted aumenta entonces el diámetro de la barra, aumentará también el tau, ¿sí? Porque aquí lo dividimos precisamente para que fuera unitario por diámetro de barra. Y puede considerarse como un caso especial de una ley de material, una ecuación constitutiva que habremos de incluir. Entonces, esa fuerza relativa que va a ser desarrollada obviamente va a depender
tanto del deslizamiento relativo como del área o superficie de contacto, y por eso es que se suele colocar en función del diámetro de la barra misma. Ahora, ¿cómo esto cambia? En esta figura, que ahora vemos en pantalla, se muestra un curso suavizado característico de esa ley de material, o más bien ley de vínculo entre el concreto y el acero. Y tiene unas partes bien caracterizadas. Esto, por cierto, está extraído del FIP, del Model Code 2010, o sea, el FIP 2 2012, ¿vale? Volumen 1 y 2 para el 2010. Y podemos observar entonces en la primera parte, una parte inicial con mecanismos no lineales crecientes, porque aquí hay un comportamiento no lineal del hormigón y el acero en conjunto con su armadura. Luego tenemos un punto o rango de tensión de adherencia máxima correspondiente a la resistencia de adherencia tau, que recuerden que aquí tau es porque está representado en función del diámetro de la barra de la resistencia de atracción, ¿ok? Pero entonces vamos a tener un tau B máximo, y ese tau B máximo se relaciona principalmente con resistencia a la atracción del hormigón, porque cuando esta es superada empiezan a producirse las grietas, y al producirse las grietas también empieza a descender entonces, y vamos a la tercera parte, que es una parte ablandada con un deslizamiento que es mucho mayor en comparación con el cambio tensional, ¿vale? Y entonces esa tensión de adherencia decreciente debido al ablandamiento en el rango de tracción de concreto, que obviamente viene producido por la generación de las grietas, va a culminar en una cuarta parte, que es una parte horizontal final de la curva, con una tensión de adherencia tau BF, que es aproximadamente constante, y deslizamientos crecientes debido a la fricción, digamos, en esas ménsulas de hormigón cortadas, ¿ok? Esa curva particular que ustedes están viendo en esta figura está compuesta por, miren, un polinomio cuadrático, cúbico y lineal con derivadas continuas en estos puntos de conexión. Y realmente es una ecuación constitutiva que tiene cierto grado de complejidad. Pero la razón de que haya continuidad, ¿ok?, de que sea una curva continua y suavizada, tiene una razón de ser también específica al modelo numérico. Porque cuando acá nosotros encontramos quiebres muy fuertes de una relación a la siguiente, los procesos de convergencia de un análisis iterativo no lineal, como por ejemplo Newton-Raphson, se vuelven complejos, se vuelven complicados. Entonces, cuando nosotros tenemos derivadas continuas en los puntos de conexión entre este y estos puntos, ¿okay?, primero cuadrático, luego cúbico y luego pues tendríamos uno lineal totalmente, pero cuando tenemos derivadas continuas en estos puntos de tal manera que la curva es suavizada, se mejora el proceso de resolución de problemas no lineales de forma iterativa. Y obviamente vamos a necesitar determinar estos valores, que es tau B máximo, el SB máximo correspondiente de formación unitaria correspondiente, el tau BF, que es donde se vuelve asintótico horizontal, y el SBF, su deformación unitaria correspondiente, y esto va a ser necesario, digamos, calcularlo a través de datos experimentales, ¿ok? Actualmente, el estado del arte, no hay modelos de simulación analíticos o numéricos que representen de manera realista esta compleja situación entre los vínculos y que puedan producir leyes de enlace confiables a partir de una teoría. Esto que estamos presentando es lo que se puede obtener de los ensayos. Esto es lo que está pasando y es la manera en la que se desarrolla esa relación entre tensión aplicada y deslizamiento relativo. Pero realmente las leyes fenomenológicas, ¿no?, podríamos decir integradas del enlace, se utilizan generalmente en modelos numéricos a macroescala y digamos, lo que hace es considerarse ese enlace flexible hasta cierto punto, pero no se incluyen todas estas características, ¿ok? Vamos a ver que hay una simplificación, muchas veces es una linearización de estas curvas, ¿no?, para tratar de hacerlo más fácilmente aplicable en los métodos numéricos. También es importante decir que la tensión de enlace cambia de dirección en el caso de un deslizamiento inverso. Sí, porque es que el deslizamiento puede ocurrir en una dirección o en otra. A ver, vamos a repasar un poco esta imagen que a mí me gusta mucho, ¿no?, de Maekawa, donde ustedes pueden ver que el deslizamiento relativo puede cambiar de dirección, ¿sí? Si se produce acá una grieta primaria y en este otra grieta primaria, los conos de tensión van a cambiar de dirección y las deformaciones relativas van a ser en dirección hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de qué tan cercano estemos a estas grietas primarias.
Por lo tanto, si nosotros volvemos a esta última curva que estamos analizando, acá vamos a poder observar que esto realmente puede ser totalmente inverso. ¿Ok? Nosotros podríamos invertir la curva con, digamos, un S negativo y sería simétrica. ¿Ok? El comportamiento de esos enlaces para el caso de descarga y descarga también, diríamos, sería aplicable. Un enfoque simple, más conveniente para representar este vínculo entre concreto y refuerzo, suele hacerse a través de daño, que son modelos constitutivos basados en daño. Vamos a ver más adelante del daño, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es que cuando estamos tratando de tomar en cuenta la carga y la descarga, nosotros podemos llegar a un cierto punto de la curva donde vamos a tener un S' y un tau', ¿ok? En este punto. Y si se produjera una descarga, se asume que la descarga va a ser lineal hasta el punto cero. Y que bueno, que si incluso se siguiera hacia, digamos, con deformaciones negativas en la otra dirección, va a cargar exactamente con la misma pendiente, ¿no? Pero con simetría. Y que acá, entonces, continuaría ese proceso de descarga, ¿ok? Eso es más o menos lo que nos está diciendo, ¿eh? Entonces, un enfoque simple suele utilizarse con ese proceso de carga y descarga, siguiendo unas curvas rectas un poco más simplificadas. Más adelante, repito, vamos a hablar del concepto de daño, pero lo que quisimos hacer en esta clase fue hacer una pequeña presentación del mecanismo interno que produce la falla. Porque esos mecanismos luego nos van a permitir entender cómo las ecuaciones constitutivas que se utilizan para concreto no lineal son realmente una simplificación de lo que está pasando a nivel de microescala o mesoescala. Porque nosotros realmente por elementos finitos no vamos a modelar la micro y la mesoescala, pero debemos entender el comportamiento a mesoescala por lo menos para poder pasar esas nociones de entendimiento de los mecanismos mecánicos hacia la macroescala a través de muchas veces promedios. No son más que promedios que utilizamos con valores experimentales y que se van a incluir en ciertas ecuaciones de relación tensión-deformación. ¿Okay? Pero en primer lugar era importante entender pues cómo se realiza, ¿no?, el proceso en la realidad.